¿Es el periodismo un género literario? Esta pregunta ha hecho correr muchos ríos de tinta, nunca mejor dicho. Nosotros hoy no vamos a responder a eso. Os vamos a recomendar algunos libros que tienen que ver con el periodismo. García Márquez, por poneros un ejemplo, que empezó como periodista, como reportero, decía que el periodismo es un género literario tan importante como la novela, el cuento o la poesía. Y decía, y además tiene los pies en la tierra. Bueno, no es este el momento para avanzar en esta discusión, pero sí para recomendaros libros de buen periodismo. Y como hemos empezado con García Márquez, tenemos que hablar de uno de sus libros cumbre en lo que se refiere a la escritura periodística. Un reportaje maravilloso, Relato de un náufrago, uno de sus primeros trabajos como escritor, como periodista. Narra la historia de un hombre que estuvo en una balsa a la deriva durante 10 días en el mar Caribe. García Márquez lo entrevistó y narró con un estilo periodístico, escueto, pero lleno de vigor, las penalidades que pasó este hombre a punto de morir. Los hechos ocurrieron en 1955 y se publicaron durante 14 días en el diario colombiano El Espectador. 15 años después se agruparon las crónicas en forma de libro. En este libro vamos a encontrar un García Márquez que utiliza todos los recursos de la escritura periodística para darnos una obra de un altísimo valor literario. Es una obra imprescindible para conocer cómo se escribe buen periodismo y cómo el periodismo, como el propio García Márquez decía, es un género para él tan importante como cualquier otro. Más buenos libros que tienen que ver con el periodismo. No digas nada, de Patrick Radden Keefe, uno de los libros más importantes de no ficción que yo he leído en los últimos años. El tema es Irlanda del Norte, el conflicto, The Troubles. Va del año 68, cuando el IRA decide intensificar su estrategia de terror y matar más, hasta los acuerdos de paz de la Semana Santa del 98. Un libro que se lee como una novela, o sea, un libro que cabalga entre géneros, aunque es una investigación periodística. Decía John Banville que es el mejor libro sobre Irlanda del Norte que ha leído jamás. Yo no he leído mucho sobre esta historia, a mí es un libro que me ha maravillado y lo que sí sé es que este libro demuestra que el periodismo y la literatura llegan a sitios que la historia no puede llegar. Otro libro fantástico, Yo recordaré por ustedes, de Juan Forn. Lo estamos leyendo ahora en el Club de Lecturas Salvajes. Juan Forn fue un periodista argentino, murió recientemente, que dirigió durante varios años el suplemento literario de Página 12. Aquí hace un recorrido por el siglo XX a través de personajes marginales, olvidados, gente que no ocupaba los grandes titulares de la prensa, pero que nos muestran un siglo XX donde ocurrieron, ya lo sabemos, muchísimas cosas sorprendentes. Por ejemplo, el libro se abre con la historia de Edward en Coloso, ministro de Asuntos Estelares, habéis oído bien, Asuntos Estelares, y director del programa espacial de Zambia. 1964, Zambia acaba de obtener la independencia del Reino Unido y el ministro mandó una carta a soviéticos y a norteamericanos en plena carrera espacial ofreciendo a astronautas de Zambia para incorporarlos a la carrera espacial si los necesitaban tanto rusos como americanos. Ellos decían que los astronautas negros estaban mejor preparados físicamente para acometer la aventura espacial. Bueno, esto ocurrió de verdad. La historia era una tapadera que no os voy a desvelar ahora, pero es un ejemplo de los personajes que trata este libro, que son reales y que a veces parecen cuentos. Un libro a caballo entre la crónica y el cuento. Un libro maravilloso. ¿Os imagináis lo que puede ser estar prisionero durante 10 meses por un grupo terrorista a 5.000 kilómetros de tu casa en circunstancias penosas? Bueno, esto le ocurrió a Antonio Pampliega, corresponsal de guerra que estuvo secuestrado por Al Qaeda en 2015 y lo ha contado en su libro En la oscuridad. Es un libro que demuestra que el periodismo puede llegar a contar historias que de otra manera nunca conoceríamos. El periodismo penetra en la verdad de las cosas como ninguna otra disciplina porque está, como decía García Márquez, a pie de tierra. Y a pie de tierra, tristemente, conocemos muchas experiencias tan desagradables como las que vivió Antonio Pampliega. Un libro impresionante. Antonio Pampliega estuvo hace poco en los Libros Salvajes y presentó El Quinto Nombre, un libro sobre la Guerra Civil, un episodio de la Guerra Civil, donde él cabalgaba entre la crónica y la novela. Un híbrido también muy útil para llegar a sitios que la historia no llega. El Quinto Nombre es un libro de Pampliega que no lo hemos puesto en esta selección, pero podría entrar perfectamente en esta selección de libros que tienen que ver con el periodismo. Y acabamos con uno de los escritores y periodistas más brillantes del siglo XX español, Josep Pla, y con este libro, La inflación alemana. Pla, que viajó mucho, estuvo de corresponsal en Berlín en los años 23-24 y desde allí mandó crónicas que nos mostraban la vida penosa en esos momentos de Alemania asolada por la hiperinflación. Las circunstancias económicas eran realmente duras y Pla, con su perspicacia y sus dotes de observación, nos lo muestra de una manera magistral. 100 años después, estas crónicas tienen plena vigencia y nos muestran también
que con el periodismo se llega a sitios donde de otra forma no podemos llegar. Hay que leer a Pla. Hasta aquí, salvajes, el vídeo de hoy que hemos dedicado al periodismo y la literatura. Espero que os haya gustado y me haría mucha ilusión, porque no sé si sabéis que yo he sido periodista durante más de 20 años y sigo con mucho interés todo lo que tiene que ver con el periodismo. Amenazado ahora por muchas cosas, por una crisis importante, por las fake news, por la inteligencia artificial, por muchos temas que orbitan sobre lo que debe ser el periodismo en el siglo XXI. Da igual, no sabemos bien qué será o qué debe ser. Lo que sí sabemos es que el periodismo, el buen periodismo, siempre será necesario. Nos vemos pronto. Si os ha gustado el vídeo, dar likes y nos encantan vuestros comentarios. Nos ayudan a crecer y a saber por dónde vais. Y si vais por ahí, nosotros os seguiremos. Hasta la próxima.